Buenas tardes. Tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, vamos ahora a empezar con... Buenas tardes. A ver. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy y vamos a iniciar con un tema referido a nuestro territorio, a las características de nuestro territorio, pero relacionadas al medio ambiente, ¿no? Definitivamente hay una relación muy estrecha, una relación además directa entre el territorio y el medio ambiente, o el aspecto territorial y el aspecto ambiental. Están muy ligadas, están muy estrechamente ligadas. ¿Por qué? Porque muchas veces, solo por citar un ejemplo, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, es una forma territorial, es una forma de relieve que al final influye en el clima en la temperatura y también en las características del paisaje. Entonces, ahí ya se va formando también una suerte de zona ecológica en una relación entre seres vivos y espacio geográfico. Entonces, el espacio geográfico condiciona la vida de los seres vivos, de acuerdo a las características del relieve, de acuerdo a la ubicación que tiene el territorio en términos de latitud, es decir, cuán cerca o cuán lejos están de la línea ecuatorial, del ecuador terrestre. A más distancia del ecuador terrestre y más proximidad a los polos, la temperatura va a ir cambiando y se va a sentir una mayor sensación de frío. Eso cuando nos aproximamos a los polos, a los extremos de la Tierra, del planeta, me remito al planeta Tierra. Pero cuando nos acercamos a la línea ecuatorial, que es el caso de nuestra ubicación próxima a la línea ecuatorial, pues ahí tenemos una sensación distinta, ¿no? Es primero en el aspecto climático. Son climas cálidos y en el aspecto geográfico también. Las zonas que están cerca al Ecuador o al Ecuador terrestre son zonas lluviosas, con bastantes precipitaciones y por ende con bastante flora y bastante fauna. Pero en el Perú no siempre las cosas son como deberían ser. Y hay factores que condicionan el relieve, las características del relieve. Solo por citar un ejemplo, nosotros deberíamos tener un clima tropical y deberíamos tener más temperatura, o por lo menos tener, vamos a decir, aguas oceánicas cálidas y un clima lluvioso. Pero gracias al contrafuerte andino que forma justamente la cordillera de los Andes y la llegada de la corriente de Humboldt, hacen que nuestro territorio tenga una variedad de climas y a eso también tenemos que ver el anticiclón del Atlántico. Proviene de la zona atlántica, vientos calurosos que al chocar con la cordillera de los Andes provocan fuertes lluvias. Es el caso de la selva. Y en el lado occidental del Perú, donde estamos nosotros, la corriente de Humboldt condensa esas nubes, va a ser siempre nubes así condensadas, y no hay precipitación. ¿Por qué? Porque justamente la corriente de Humboldt choca con el contrafuerte andino, genera una importante nubosidad, pero que se condensa y no logra, si bien no es hielo, es obvio, porque está en una zona atmosférica, gaseosa, pero no hay precipitaciones. Sin embargo, el aire es húmedo, pero no hay lluvias. Y eso origina que la costa sea árida en la parte occidental del Perú. Pocas precipitaciones en la parte occidental del Perú y, por lo dicho antes, todo lo contrario pasa en la selva, donde hay mucha precipitación. Vamos al tema a tratar hoy.
Bien, ya les había señalado en clases anteriores qué es un ecosistema y cómo se forma un ecosistema. Bueno, es una zona, es un espacio integrado que tiene las mismas características territoriales y ambientales. Tiene elementos semejantes, ¿ya? Es decir, un ecosistema se integra por un conjunto de territorios que guardan una similitud, una semejanza en la relación, en la interacción espacio geográfico y seres vivos. En esa interacción guardan las mismas características. ¿Ya? Entonces así se van diferenciando los diferentes, o se van diferenciando los ecosistemas existentes en nuestro planeta. Bien, ahora ya lo vimos en nuestro planeta, como por ejemplo la estepa, los desiertos, los bosques, la tundra, la taiga, los climas polares, ¿sí? Aunque los climas polares también son áridos, desérticos, pero de frío, mientras que en la zona próxima al Ecuador se forman desiertos áridos y calurosos, sin nieve. Y por ende tenemos climas, por decir, ecuatoriales, sobre todo los bosques boreales como las praderas, que también tienen abundante vegetación por las constantes lluvias. Y tenemos también las estepas, que son climas continentales, más lejos o más alejados del mar, y la tundra y la taiga, que están más próximos a las zonas polares, sobre todo de la parte norte del globo terráqueo. Bien, ahora vamos al Perú y vamos a ir compartiendo algunas imágenes. Bien, entonces vamos nosotros primero a ver cuáles son las ecorregiones del Perú. Vamos abriendo un primer archivo y vamos a justamente ver cómo estas se van a desarrollar. Entonces, ahora sí, vamos a compartir imagen. Ahí pueden observar un mapa del Perú. Bien, ¿y qué son las ecorregiones? Bien, ecorregiones se clasifican así a espacios que guardan semejanzas en esa interacción territorio y seres vivos. Bien, las ecorregiones del Perú. ¿Quién organizó esta división ecorregional? El investigador peruano Antonio Brack-Egg, tomando en consideración diferentes factores ecológicos, tipos de clima, regiones geográficas, hidrografía, flora y fauna, y ha identificado la existencia de 11 ecorregiones en el Perú. De todas las existentes en el mundo, el Perú tiene 11. Un buen número de ecorregiones, por cierto. Bien, Antonio Brack-Egg, natural de Oxapampa, provincia del departamento de Pasco. Bien, ha investigado mucho en materia ambiental, en materia ecológica, nuestro país, y él considera los siguientes factores ecológicos para hacer esta división. Tipos de clima, es decir, una región se diferencia de otra por el clima. En algunas es cálido, en otras es frío, en otras son templados, son climas templados. Regiones geográficas. Se remite a el espacio geográfico. Algunos relieves son planos, otros son relieves ondulados, unos más accidentados que otros, en fin. Nos referimos a la hidrografía. Significa la hidrografía, agua, espacios de agua, grafos, descripción de la distribución del agua en un determinado territorio, hidrografía. Entonces ahí vemos que ecorregiones tienen ríos más caudalosos que otras, ríos más torrentosos que otras, ríos irregulares o de curso, vamos a decir, de régimen irregular o ríos de régimen regular. Regular es los que transportan agua permanentemente.
y los de régimen irregular, aquellos que solo transportan una importante cantidad de agua en ciertas partes del año. Y hablamos de la flora, que refiere a la vegetación, y la fauna, que refiere al reino animal, a los animales. Entonces, a partir de ahí identifica la existencia de 11 ecorregiones. ¿Cuáles son? Aquí las vamos a ver. Acá está justamente la leyenda y acá el mapa del Perú. Bien, y también vemos una suerte de brújula al norte, hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Aquí vamos a ver un cuadrante. Voy a hacer un cuadrante con el cursor, una cruz. Justamente esta cruz tiene su punto central justamente en el centro del Perú. Ponemos la intersección de la cruz en el centro del Perú. Y ya tenemos los 4 puntos cardinales. Nos vamos ubicando, una suerte de aspa. ¿Por qué acá aparece una N? Porque siempre la brújula se guía por el norte, ¿ya? Por el norte. Entonces, esta agujita puede ir declinando, y cuando declina, porque está yendo hacia el sur, es decir, se va hacia abajo, está yendo hacia el sur, se va hacia arriba, se está yendo hacia el norte, si tiene una inclinación, se va si es a la izquierda, al oeste, y si es a la derecha, hacia el este. Bien, entonces, acá están los límites departamentales, y vamos a ver primero las ecorregiones marítimas, ¿ya? Las ecorregiones marítimas. Acá tenemos, ¿ya? Las ecorregiones marítimas. Ecorregiones marítimas. Dime, vamos a las marítimas. Y acá tenemos esto en celeste, en diferente tonalidad de celeste. En diferente tonalidad de celeste. Que llamaríamos un celeste bebé. Y aquí un celeste más intenso, aturquesado. Bien. Lo que ven acá de color celeste más pálido, ¿no?, Mar tropical. es el mar tropical. ¿Y dónde lo ubicamos o dónde ubicamos el mar tropical? Geográficamente, ¿dónde se ubica? ¿Dónde podemos ubicarlo si estamos tomando en cuenta el territorio peruano? Nosotros sabemos que el territorio peruano en la parte occidental es ribereño, es decir, está bañado por las aguas del Océano Pacífico, ¿ya? La costa peruana, en su parte occidental del Perú, a ver, la costa peruana ubicada al occidente del Perú, está bañada por el Océano Pacífico, ¿ya? Y por lo tanto también posee un mar territorial. Por ser ribereño, posee un mar territorial. Y los puntos de referencia justamente parten desde la costa. Bien, acá tenemos el departamento de Lambayeque, y lo señalo con el cursor, el departamento de Piura, y más acá, más arriba, más al norte, el departamento de Tumbes. Entonces, vemos el departamento de Lambayeque, y el departamento de Lambayeque no confluye con el mar tropical, ¿ya? Entonces, el mar tropical no se encuentra en las costas del departamento de Lambayeque. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra al norte, en la parte norte del departamento de Piura. Este es el mar tropical y se va a extender a Tumbes, ¿ya? Por lo tanto, la menor porción del mar peruano es mar tropical. La menor porción, ¿ya?, es mar tropical. Y la mayor porción es mar frío, o mar de la corriente peruana, o mar de la corriente de Humboldt.
la mayor parte del mar territorial está ocupada por la corriente peruana o corriente de Humboldt, es decir, por el mar frío. Por eso es que en el Perú tenemos un mar frío. Solo el norte de Piura y Tumbes tienen un mar de aguas cálidas. Bien. Luego detallaremos cuáles son las características de cada región. Acá lo decimos de manera general. Bien, entonces, mar tropical, aguas más cálidas, mar frío o mar de la corriente de Humboldt. Estamos hablando de que es un mar con aguas frías. Bien, y ahora sí vamos al continente, vamos al territorio. Y acá tenemos el desierto del Pacífico. A ver, está en blanco. Como pueden ver, está en blanco. Y no por ser una zona de nieve, sino que así se la ha clasificado, ¿no? Se le ha puesto este color. ¿Por qué? Porque también el blanco indica vacío. Y como el blanco indica vacío, suponemos que se trata de una región con escasa vegetación y con poca variedad faunística, con poca vida natural, por lo menos podamos partir del hecho de que hay poca vegetación y en algunos espacios del desierto del Pacífico no la hay simplemente. Bien, entonces, el desierto del Pacífico es el que ocupa la mayor parte del territorio costero peruano. Mayormente se presenta vegetación y fauna en los valles de los ríos que van a desembocar en el Océano Pacífico. El resto del territorio es mayormente árido, con un clima cálido dependiendo de la latitud. Hacia el norte, es el caso del departamento de Lambayeque, más cálido, un poco más frío por un fenómeno de afloramiento que se da en Lima y además porque está más al sur. Y mucho más al sur se encuentra Tacna. Y por si acaso en Tacna hace más frío que en Lima. ¿Por qué? Porque está más lejos del ecuador terrestre. Bien. El que le sigue es la zona de color lila. Es decir, lo que corresponde a la ecorregión del bosque ecuatorial. Bosque ecuatorial. Bosque seco ecuatorial. ¿Por qué? Porque es una zona de bosque donde no hay grandes precipitaciones. Cuando decimos no hay grandes precipitaciones, no nos referimos al volumen de agua que puede caer en un día, sino me refiero a la cantidad de veces que puede llover en un año. La verdad es que en esta zona del bosque ecuatorial, primero, no está tan próxima al mar, está en una zona cálida y de poca precipitaciones o solo de precipitaciones estacionales. Entonces, acá tenemos esta zona que corresponde al bosque ecuatorial, que va desde el Parque de Cerros Amotape, así se llama, si mal no recuerdo, parque, santuario, no recuerdo con precisión, pero sí, vamos a decir que es una zona reservada, es un área natural reservada de los Cerros Amotape, ¿ya? Que está en Tumbes y se va a extender hasta hasta el norte del departamento de La Libertad, hasta más o menos el valle del Jequetepec. Ahora, ¿cuál es la mayor expresión en Lambayeque? ¿Cuál es la mayor expresión de este bosque ecuatorial? El bosque de Pomac, que es un bosque seco, donde predomina el algarrobo. En el bosque seco ecuatorial predomina el algarrobo. Bien, hay una pequeña parte, y está en rojo, que es el bosque tropical del Pacífico. Esta ecorregión es pequeña, muy pequeña, en el Perú, pero se va a ir expandiendo hacia el Ecuador
hacia Colombia y sigue adelante. Bien, el bosque tropical del Pacífico. Ahí tienen el llamado mangle seco, también es un área reservada. Mangle seco porque los manglares están hacia la parte del mar, la que va hacia el mar. Bien, en la parte continental está el llamado mangle seco. Bien, esta zona es una zona de área reservada y muchos señalan incluso que Tumbes es un departamento costero, netamente costero, con trazas o rastros de clima de selva. Es una combinación, costa con selva. Es una región costera con pinceladas selváticas. ¿Gracias a qué? Al bosque tropical del Pacífico, que aunque es un área pequeña, acá en la parte oriental de Tumbes, tiene influencia sobre esta zona de Tumbes que limita con el Ecuador. Bien. Luego tenemos nosotros el páramo. A ver, acá. A ver. Ojo, me olvidaba decirle lo siguiente, que este bosque seco ecuatorial se va a ir extendiendo, a ver, no solamente se expande por Tumbes, Piura, Lambayeque, una pequeña parte de La Libertad, sino también se va a ir extendiendo por los Andes hasta llegar al río Marañón. Por ejemplo, los cursos que tiene el río Huancabamba y el río Chamaya, llegando a Jaén, constituyen esa intrusión, esa penetración del bosque seco ecuatorial en la zona de los Andes, que es una de las zonas más bajas de los Andes en todo su curso, por el territorio peruano. Sabemos que los Andes se extienden por toda Sudamérica, pero si hablamos de los Andes centrales, es la zona más baja. Se encuentra justamente en la provincia de Jaén, entre la provincia de Jaén y la provincia de Huancabamba en Piura. Bien, arriba de esta intrusión, de este escape del bosque seco ecuatorial, se encuentra un clima húmedo que es de páramo, que se encuentra entre Cajamarca y Piura. Entre Cajamarca y Piura, próxima justamente a la frontera con el Ecuador, ¿sí? Y podemos ubicar ahí territorios de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio, en Cajamarca. Ayabaca, Huancabamba, en Piura, sobre todo Ayabaca, y San Ignacio en Cajamarca. Ahí es un clima de páramo, que también se encuentra, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, en zonas de Colombia, el páramo. Es una zona generadora de agua. Es una zona muy lluviosa. Bien, pero es pequeña, como ustedes pueden ver. Una porción pequeña. Luego tenemos la región más, vamos a decir así, la región más extensa de la sierra, que es la sierra esteparia, que se va extendiendo desde La Libertad hasta las zonas de Tacna, ¿ya? Moquegua y Tacna. Se extiende desde La Libertad hasta Tacna. Y también llega a Puno. ¿Ya? Se extiende, vamos a decir así, desde la Sierra de la Libertad hasta Tacna, la sierra esteparia. La sierra esteparia. Bien. O la sierra propiamente dicha. Son estepas, ¿no? La sierra esteparia. Bien. Esa es la sierra esteparia, una de las regiones más extensas del Perú, vamos a decir así, y se extiende mayormente por la sierra, es decir,
la zona andina, la zona de la sierra, viene mayormente o está ocupada mayormente por la sierra esteparia. Bien. Luego tenemos la región Puna, esta que está de color mostaza, que se va a extender desde Cajamarca hasta Puno. ¿Ya? Desde Cajamarca hasta Puno se va a extender esta ecorregión, ¿ya? Desde Cajamarca hasta Puno. Bien. Luego tenemos la selva alta, que está con verde, un tipo de verde fosforescente, ¿eh? Y que se va a extender desde la frontera con el Ecuador hasta la frontera con Bolivia. ¿Ya? Se va a extender así la selva alta. La selva alta. O también llamada región de las yungas, o conocidos también como Andes amazónicos. La mayor, vamos a decir, porción que ocupa este territorio de las yungas, justamente está en la confluencia de los departamentos Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Aunque vemos también que en el centro ocupa, en la zona central del Perú, también ocupa un importante territorio, pero su parte más, vamos a decir, más ancha, más amplia, está en el norte, justamente entre los territorios de Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Aunque se va a extender hasta la frontera con Bolivia. Una cosa importante, es una zona donde se produce café, por ejemplo, ideal para el café. Por eso es que los mayores productores del Perú se encuentran en 3 departamentos, ubicados en distintas partes del país. ¿Cuáles son específicamente estas provincias? Se produce el café en departamentos considerados andinos, serranos. Sin embargo, el café es un cultivo de selva alta, mayormente es un cultivo de selva alta. Bien. Y tenemos las mayores zonas de producción cafetalera, a Jaén en Cajamarca, a Chanchamayo en Junín y a Quillabamba en el Cusco. ¿Ya? Quillabamba, o también, Quillabamba es la capital de la provincia de la Convención. La provincia de la Convención es una de las zonas con mayor y mejor producción cafetalera en el Perú. Y ahí también tenemos a Chanchamayo, aunque igual podríamos ver producción importante de café en otras partes del centro. Y de igual manera tenemos en el norte a Jaén, aunque también tenemos zonas cafetaleras al norte del departamento de San Martín. Bien, pasamos a la siguiente, la selva baja. Es la más amplia, la que tiene mayor territorio. Porque la selva es la región con más territorio. Bien. Entonces acá tenemos la selva, la región con mayor porción territorial. Y tenemos en la selva baja, esta selva baja ocupa, vamos a decir así, tenemos en la selva baja estas características de zona boscosa, de gran diversidad de plantas y animales que habitan en la misma, y se va a extender por los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, parte de Junín, parte de Pasco, Ucayali, Madre de Dios, parte del Cusco, parte de departamentos como Apurímac, también. Vamos a ver ahí. Bien, entonces
Ah, y parte de Puno también, hay una parte de Puno. Entonces vemos que la selva baja ocupa no solo Loreto, Ucayali y San Martín, que son los departamentos caracterizados como amazónicos, departamentos ubicados en plena llanura amazónica. También esta se extiende por el norte de Amazonas, el flanco oriental de San Martín, el flanco oriental de algunos departamentos del centro, e incluso de Puno, del Cusco, de Apurímac. Y finalmente tenemos la sabana de palmeras, esta zona pequeñita que ustedes encuentran acá, Madre de ¿ya? Dios. La sabana de palmeras. Es una llamada ecorregión chaqueña, es una llanura amazónica, pero con temperatura pico, es decir, hay ocasiones en que esa zona tiene corrientes de aire bien frío y hay otras donde el calor es intenso, infernal. Y ahí habitan el llamado lobo de crin y el ciervo de los pantanos. Es una zona pantanosa en tiempos de lluvia y en su estación seca hay incendios forestales. Pero en el Perú también es diminuta, pequeña. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto un mapa de las ecorregiones. Vamos a ver dos ecorregiones importantes, ¿no? ¿Ya? Dos ecorregiones marítimas. No sin antes pasar por esto. Vamos a ver. Brevemente. Vamos acá. Ustedes pueden ver, ¿no? Un cuadrito muy interesante. Las cuatro regiones tradicionales del Perú, las cuatro regiones tradicionales del Perú y las ecorregiones. Debajo, las ecorregiones y por arriba de ellas vemos unos cuadritos con las cuatro regiones tradicionales. Regiones tradicionales en la parte superior y en la inmediatamente inferior las 11 ecorregiones. A ver, el mar peruano, mar frío, mar tropical. Son las regiones marítimas. En la costa, el desierto del Pacífico, el bosque tropical del Pacífico y el bosque seco ecuatorial. Son ecorregiones ubicadas en la costa. Mientras que en los Andes, en la sierra, específicamente en la sierra, tenemos la ecorregión del páramo, la serranía esteparia, hay zonas de bosque también en la zona de la serranía esteparia, y tenemos la puna, que es aún más, más fría, más altitudinal. Tenemos también en la selva tres ecorregiones, en lo que llamamos selva. La selva alta, o Andes amazónicos, la selva baja, la llanura amazónica, es trasandina, ya pasando los Andes, todo es llanura, llanura amazónica, y esa pequeña región ubicada en el departamento de Madre de Dios, como lo habíamos visto en el mapa, frontera con Bolivia, confluencia con el río Jet, la sabana de palmeras. Y ahí tenemos una comparación con las regiones naturales de Pulgar Vidal. Entonces tenemos Chala, Ocosta, Yunga, Quechua, Puna, Cordillera Ojalca, volvemos, Costa Ochala, Yunga, Quechua, Puna, Ojalca, Puna, Suni, Puna, Ojalca, Janca o Cordillera, y pasando los Andes, antes de dejarlos, la Rupa o selva alta, y dejando los Andes, la Omagua o selva baja. Y ahí vemos sus
sus indicadores altitudinales. La costa Ochala, por ejemplo, de 0 a 500 metros, la Quechua de 2.300 a 3.500, la Suni de 3.500 a 4.000, la Puna de 4.000 a 4.000 y tantos, donde está el Nevado Huascarán, el punto más alto del territorio peruano, Cordillera Ojanca. Ahí tenemos al Huascarán, que es de un clima glacial, está cubierto de hielos permanentes. Y la selva alta, ahí encontramos ciudades, por ejemplo, como Tarapoto, no, pero está próxima a la selva baja, pero se considera selva alta porque está en los Andes, aún está en los Andes, y ciudades como Moyobamba, Tingo María, Rioja, Oxapampa, están en la selva alta. Y en la selva baja tenemos ya los que están a la llanura, Iquitos, Pucallpa, en fin. Bien, eso nada más para ilustrarlos. Vamos en sí con dos de estas regiones marítimas. Brevemente, vamos brevemente a tratarlas, a hablar de ellas. Entonces, ahí tenemos ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana. ¿Ya? Se encuentra al sur del Mar Tropical. Es esa ecorregión que forma parte de Lambayeque. El mar territorial lambayecano está integrado completamente por esta ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana o corriente de Humboldt, en homenaje al gran científico y sabio alemán Alexander von Humboldt, que fue el que la descubrió y fundamentó la existencia de esta corriente peruana, esta corriente marítima que le da esa diferencia, ¿ya?, al carácter climático del Perú, sobre todo de la costa peruana. Y por qué no decirlo, de todo el territorio peruano. Bien, es un área influenciada por la corriente peruana o de Humboldt. Se extiende desde, y me refiero a la ecorregión, desde el centro de Chile hasta el norte peruano, hasta el sur de Piura. Pero Lambayeque ya es una zona totalmente influenciada, y me refiero al mar lambayecano, totalmente influenciada por la corriente de Humboldt. Piura, básicamente Piura, ya no tanto Tumbes. La verdad es que Piura, sí, en la parte sur, sí. Piura está, hasta el sur de Piura da esta corriente del mar frío. Lo que pasa es que también se le incluye porque como están en el límite, a veces hay una invasión de corrientes entre una y otra, entre la tropical y la del mar frío. Por eso es que viene el tema de la corriente del Niño. Fauna, mamíferos marinos. Es una zona donde habitan ballenas, lobos marinos, delfines, cachalotes. Son mamíferos marinos. Tenemos peces como la anchoveta, el bonito, la corvina, el jurel, el lenguado, el pejerrey, más de 300 variedades de pescado. Por eso nuestro mar es muy rico en pescado. Moluscos y también hay crustáceos. Ahí pues tenemos a los cangrejos, son crustáceos. Aves marinas. Ahí tenemos los pingüinos, los pelícanos, las gaviotas, el guanay, el piquero, el zarcillo, el marisquero, en fin. Aves marinas que ustedes cuando han visitado la playa las han visto, ¿no? Se alimentan mayormente de pescado. Flora, el plancton, son pequeñas algas microscópicas que se encuentran en gran abundancia en el mar peruano. Por eso la tonalidad verde o verduzca de nuestro mar. Vayan nomás a Tumbes y van a ver que el mar tiene una tonalidad azul, mientras que en el resto del territorio peruano el mar tiene ya una tonalidad verduzca. Temperatura de las aguas de 13 a 14 grados centígrados en invierno y de 15 a 17 en verano.
un poco perceptible, pero no sé si ustedes cuando se han ido a Puerto Eten, por citar un ejemplo, se han metido al agua y cuando están por salir se han visto la planta de los pies y la planta de los pies están amarillas. No sé si han experimentado eso, es propio de un mar frío. Las personas, por ejemplo, los venezolanos cuando recién llegaron, su mar es un mar tropical. Cuando llegan al Perú se extrañan porque hay neblina muchas veces. En el mar allá, o en la playa allá, no hay neblina. Comúnmente no hay neblina. Y salían corriendo de las aguas peruanas que eran tan frías y había un solazo, no se lo explicaban. Bueno, se debe justamente a la corriente de Humboldt. Bien, entonces allí tenemos, ¿no? Para citar un ejemplo, en Lambayeque los platos marinos que destacan son los hechos a base de pescado. El sudado, la parihuela, el ceviche. Pero en Tumbes, que tiene también platillos semejantes, ahí pueden encontrar también parihuelas, pueden encontrar ceviche. El sudado sí es propio de Lambayeque, pero en Tumbes, por lo general, destacan platillos marinos hechos a base de marisco. Entre ellos tienen el ceviche de conchas negras. Aquí no hay. Tienen que traer de Tumbes. Y comúnmente mariscos hay justamente en esa zona, el norte de Piura y Tumbes. Hay más cantidad de mariscos porque se adaptan mejor a aguas más cálidas. En cambio aquí los pescados son más abundantes. ¿Ya? Bien, eso por citar un ejemplo. El mar es calmo en el Perú, por eso se le llama Pacífico. ¿Ya? Por eso es que se le llama Pacífico. Bien. Sin embargo, se pueden producir maretazos, pero no por las corrientes marinas, sino por los movimientos que hay al interior de la Tierra, en este caso, al interior de la corteza terrestre submarina. Se producen movimientos que provocan tsunamis, aunque no son abundantes en el Perú, se dan con más fuerza en otras latitudes. Bien, ahí tenemos el mar frío o mar de la corriente peruana o corriente de Humboldt. ¿Bien? Entonces, vamos ahora con la otra ecorregión. Bien, la otra ecorregión es la del mar tropical, ¿ya? La ecorregión del mar tropical. Bien, el clima. Las aguas presentan una temperatura de 19 grados en invierno, es decir, superior a la que registran nuestras aguas, y una máxima de 23 grados centígrados. Es decir, ustedes se meten a las aguas de una playa como Máncora, Puerto Pizarro, Punta Sal, en fin, Colán, ¿ya? Da ganas de estar ahí en el mar, porque son aguas un poco más cálidas, no son tan frías como acá, sino que tienen mayor temperatura. Entonces el cuerpo se adapta mejor. Por eso es que en el mundo mucha gente viaja, solo por citar un ejemplo, a las playas del Caribe, justamente porque esas playas son las que mejor tratan al cuerpo humano.
no me remito a las playas, me remito a las aguas de las playas del Caribe, ¿no? Son las que mejor tratan al cuerpo humano. Por eso ven ustedes que van visitantes europeos, estadounidenses, gringos, se van al Caribe, porque las aguas marinas de esas zonas son más frías debido a que son climas fríos, ¿no? Bien, es un regocijo bañarse en las playas del mar tropical. Bien, su ubicación. Está ubicado frente al litoral de Piura y Tumbes, norte de Piura y todo el departamento de Tumbes. Ahí vemos imágenes, ¿no? Bien. Flora. Presenta una especie única en el Perú, el mangle, o también llamado el manglar. Pueden ver acá, pueden ver acá. Es decir, en Tumbes uno puede ir a la playa e inmediatamente después está en un bosque. O el bosque termina justamente donde empieza la playa. Es decir, uno puede ver playas paradisíacas. El mar y sus playas, esas playas marítimas con vegetación. Ya las puede ver, como ustedes observan acá y como ustedes pueden observar acá. En cambio, si ustedes se van a Pimentel, se van a Puerto Eten, se van a Lagunas, se van a la playa de Morro, se van a Las Rocas, se van más allá, ¿no? Se van a Pacasmayo, se van a Chimbote, se van a Nuevo Chimbote, porque en Chimbote uno no se puede bañar, es zona de pesca, se van a Nuevo Chimbote, se van a Chicama, y las playas son áridas, no presentan este tipo de vegetación. No, son áridas porque el clima es diferente. ¿Y por qué? Estas aguas cálidas emanan también un vapor de agua constante que origina lluvias a veces intensas, y ahí la vegetación. Bien, ustedes pueden ver acá algunos farallones en pleno mar, una cosa muy interesante, una formación caprichosa, pero muy, muy interesante que se da en esa zona. Bien, a esta vegetación que llega hasta el mar se le llama mangle y es objeto de visitas turísticas constantes. Bueno, ¿qué aves habitan en este mar? En el mar tropical. Hablamos de la fauna. ¿Qué animales? Aves. La tijereta, casanay, son aves diferentes a las que uno observa acá. La tijereta y el casanay. Peces. El tiburón bonito. Atunes también. Pero es una zona donde uno puede observar el tiburón, dice tiburón bonito. El toyo, por ejemplo, se pesca por esas zonas, ¿sí? Bien, pero uno puede encontrar tiburones. Tiburón, bonito, atunes. Es una zona donde pueden uno encontrar tiburones. No, no tan grandes, pequeños. Reptiles, culebra de mar, tortugas, el cocodrilo de Tumbes. Es una zona, la única zona de la costa donde encuentras cocodrilos, ¿ya? El cocodrilo del Pacífico. O cocodrilo americano o cocodrilo del Pacífico. Es una variedad del caimán. Es distinto al que se encuentra en la selva amazónica. En la selva amazónica uno encuentra lagartos, ¿ya? Lagartos, comúnmente encuentra lagartos, no en sí cocodrilos. Cocodrilos se encuentran en el Pacífico, en esta parte. Crustáceos es una zona de langostino, de cangrejo, de langosta. Las langostas que se pescan, así también como los langostinos que uno puede ver, son justamente estas zonas, porque el mar tropical es abundante en mariscos. Y también moluscos como las conchas negras, las almejas y los caracoles. O sea, uno puede probar un ceviche de Tumbes y es exquisito.
¿no? Con algunas variedades de peces, ¿no? Como por ejemplo ahí te colocan toyo, bonito, y a la par pues te colocan cangrejo, langostinos, conchas negras, almejas y hasta caracoles, ¿no? Y uno está comiendo ahí una variedad de carne de pescado con carne, bueno, con obviamente carne, también es carne de marisco. ¿Mm? Muy interesante esto. ¿Ya? Pero esas justamente son las diferencias entre el mar tropical y el mar frío. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? No, profesor. No, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Muy bien, la próxima semana.